Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues ahora vamos a alimentar nuestro espíritu. ¿Qué les parece? Porque la palabra de Dios es como el pan es para el cuerpo, la palabra de Dios es para nuestro espíritu. Así es que listos para comernos un buen trozo de filete. ¿Amén? Bien. Voy a tocar un tema, el Dios de juicio y misericordia. Este va a ser el tema. Y voy a tomar el versículo de Santiago, capítulo 2, versículo 13, como base para nuestro tema. Usted lo lee junto conmigo en su Biblia o lo ve en la pantalla. Voy a leer Santiago 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. México es un país donde existe mucha indignación contra los jueces. ¿Por qué? Porque son demasiado bondadosos con los criminales y no imponen los castigos que les corresponden. Y la impunidad tiene a muchos habitantes de este país muy resentidos. Todo el mundo clama por justicia. Para hacer justicia se necesitan jueces, pero todo el mundo clama, queremos jueces que hagan justicia. Nadie espera que los jueces hagan misericordia, sino que apliquen la justicia. ¿Sí? Todos queremos que los jueces sean imparciales, que no se inclinen hacia ninguna de las partes, sino por lo justo, que apliquen el castigo que merecen los delincuentes, para que la justicia y los ofendidos queden satisfechos. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué sucede cuando nosotros somos los que cometemos las ofensas, las agresiones o hacemos daño a alguien? No clamamos justicia, ¿verdad que no? Clamamos misericordia. Suplicamos que la persona se apiade de nosotros. Por regla general, hermanos, entre los humanos, todos nosotros, la justicia y la misericordia, en el caso de las sociedades, no van de la mano. O sea, no se ve que operen igual. No, esperamos que en el caso de los jueces hagan justicia y punto. ¿Sí? Pero que la justicia y la misericordia funcionen juntas no se ve en realidad. En lo personal, yo no conozco a ningún juez que dicte una sentencia, ponga una sanción económica, una multa, y él pague la multa. ¿Conocen algunos? No, ellos simplemente hacen su trabajo. ¿Sí? Hacen un juicio, miran las pruebas y declaran culpable o inocente. Ese es su trabajo, pero nunca estamos esperando que sean bondadosos, misericordiosos, no. Porque la justicia y la misericordia no van de la mano en el caso de los seres humanos. Sin embargo, en Dios, y esta es la gran noticia para nosotros, en Dios sí encontramos esta característica. ¿Cómo pudo Dios combinar la justicia y la misericordia, que en apariencia son contradictorias? ¿Cómo le hizo Dios? Bueno, el sacrificio que Jesús hizo posible, que Dios mostrara en esa cruz su juicio, su justicia y su misericordia. Se lo voy a explicar. Voy a usar una ilustración. Una ilustración es una historia imaginaria que puede ser posible en algún momento dado. Y esta ilustración que voy a usar nos va a ayudar a entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, de cómo Él recibió un juicio
justo de Dios en lugar de nosotros, pero a la vez aplicó su misericordia. La ilustración dice así: dos hombres se conocieron siendo estudiantes en la Universidad de Derecho. Hicieron una gran amistad. Esa amistad duró sin alteraciones todo lo que duró de años la carrera de Derecho. Grandes amigos, se apreciaban muchísimo. Se graduaron juntos como abogados. Pero al final, cada uno tomó distintos caminos y perdieron el contacto entre ambos. Uno de los abogados llevó una vida íntegra, era un hombre muy trabajador, honesto, ejerció bien y con integridad su profesión. Este abogado prosperó en su carrera y con el tiempo llegó a ser juez. Mientras que el otro abogado vivió una mala vida que lo arrastró en una espiral descendiente que lo llevó a ser un delincuente. Un día, este abogado delincuente fue llevado ante un juez. Lo apresaron por haber cometido un delito. Lo metieron a juicio. Las pruebas contra este delincuente eran contundentes. El juez, cuando vio al delincuente, inmediatamente lo reconoció como su amigo de la universidad. El acusado estaba con la cabeza inclinada hacia el suelo, sin levantar la vista para mirar al juez. No se dio cuenta quién era el juez. El juez lo miró, aquel delincuente, y lo vio todo desalineado, triste, muy pensativo, lloroso, en total bancarrota. Así lo miró el juez. De pronto, este juez se dio cuenta que estaba en un dilema en su interior. De pronto se dio cuenta que sus sentimientos empezaron a pelear entre sí. ¿Por qué? Porque tenía enfrente a un querido amigo, al que genuinamente apreciaba. Y por otro lado, tenía la posición de un juez, por lo cual él debería de ser justo. Simplemente no podía librar a ese hombre. Pero por otro lado, quería ser bondadoso, misericordioso y ayudar a su amigo, y se vio en ese dilema. Así que él tomó la siguiente decisión. Como juez, le impuso una multa bastante onerosa como justo castigo por el delito cometido, el cual fue encontrado culpable. El delincuente, al escuchar el monto de la sanción, levantó su vista y miró al juez y le dijo: señor juez, no tengo dinero, tendré que pagar con cárcel mi delito, estoy en total bancarrota. Y justo al mirar al juez, fue en ese momento que reconoció que era su amigo, el de la universidad, y sonrió levemente y pensó en su corazón: me va a ayudar, me va a dejar libre. Enseguida le dice al juez: ayúdame, amigo. El juez respondió: mira, como juez no puedo ayudarte, tengo que sentenciarte. Tienes que pagar tu sanción, porque has cometido un delito y la justicia exige que pagues. No te puedo ayudar como juez. Este juez dictó la sentencia, hizo justicia. ¿Cuántos quisieran jueces así? ¿Sí o no? Yo pensé que no. Este juez le ratificó la sentencia, le dijo: amigo, eres culpable. Esto es lo que merecen tus acciones. Se ha hecho un juicio justo y debes pagar por tu delito. Si no tienes dinero, pagarás con cárcel. Lo siento mucho. Ese fue el veredicto. De pronto sucede algo inesperado. El juez se pone en pie,
baja de su estrado, se acerca a su amigo, le da un abrazo, saca una chequera y escribe un cheque por la cantidad exacta que el culpable debía de pagar. Se lo entregó a su amigo y le dijo: amigo, como juez yo no te pude ayudar, tuve que dictar la sentencia, pero como amigo que te aprecia y te ama, yo voy a pagar la multa para que seas libre. Este fue un acto de juicio, justicia y misericordia. Ahora, esta ilustración nos ayuda a entender un poco lo que Dios hizo con nosotros. Vamos a ver. Dios mismo enfrentó el dilema que enfrentó el abogado. Dios nos creó, nos amó, nos colmó de bendiciones. ¿Cuántos le dan gracias? Nos colmó de bendiciones a los seres humanos. Pero nosotros nos rebelamos. Nosotros decidimos pecar por nuestro libre arbitrio y caímos en un pozo sin fondo. Llegamos a la total bancarrota como el abogado delincuente. El juez justo, que es Dios, tuvo que dictar una sentencia porque éramos culpables, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. ¿Y cuál fue la sentencia que dictó el juez justo, que es Dios? La muerte, la pena de muerte. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Ese fue el veredicto para ti y para mí. Fuimos hallados culpables. Todas las evidencias demostraron que éramos mentirosos, que éramos tacaños, que robábamos, que maldecíamos, que estafábamos. Algunos asesinaron, otros eran narcotraficantes. Todos éramos culpables y fuimos sentenciados a muerte. Dios, como juez justo, tenía que dictar una sentencia, hermanos, porque su santidad y su justicia, el Dios justo, le impedía hacerse de la vista gorda, esconder el expediente o recibir soborno. Imposible en Dios. Los jueces de la tierra eso lo hacen todos los días. Pero Dios no, Dios tuvo que dictar una sentencia. Un justo pago por nuestros delitos y pecados, la muerte. Sin embargo, entre Dios y los seres humanos había una relación más estrecha de creación directa de Dios. Una relación mucho más profunda que la de estos dos abogados. El Padre Celestial nos amó más de lo cual que cualquier padre de familia puede amar a sus hijos. Jeremías, el profeta, en el capítulo 31 de su libro, en el versículo 3, dice un versículo maravilloso que deberíamos de abrazarnos de él. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo y me dijo: con amor eterno te he amado. ¿Cuánto les gusta esa frase? Dios diciéndote: con amor eterno te he amado. Y ese amor, ese aprecio, así como ese abogado que amaba mucho a su amigo, que cometió un delito y como juez no podía ayudarlo, pero como amigo sí, de igual manera Dios nos amó, pero como juez nos sentenció. Justo juicio de Dios. Y como consecuencia de ese amor, por tanto dice: te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Te prolongué mi misericordia. Sin embargo, a diferencia de este juez terrenal, Dios no pagó dinero para liberarnos a nosotros, no. Le costó la vida de su único hijo Jesús, que descendió del estrado, entiéndase, del estrado de su trono, vino y murió en una cruz, pagando en su cuerpo
la pena de muerte en lugar de nosotros, que pesaba y que merecíamos cada uno de nosotros. Él la pagó. Isaías 53, versículo 6, dice así: todos nosotros, ¿cuántos? Todos, nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual, tú, aquel de allá y todo, el que se está durmiendo, todos. Cada cual se apartó de su camino, o sea, del camino de Dios. Mas Jehová cargó en él es Jesús aquí, el Mesías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Merece otro aplauso al Señor, de gratitud. Gracias, Señor. Ahora, todos conocemos el texto más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16. En la versión más común que usamos, Reina Valera, porque de tal manera amó Dios al mundo, es que Jesús está hablando. Y Reina Valera lo traduce así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Estaba hablando de Él. Pero en la versión en lenguaje sencillo me gusta mucho, porque allí la traducción lo traduce de una manera mucho más, como más profunda. Vamos a leerlo. Juan 3:16, en la versión en lenguaje sencillo, dice así. Jesús está hablándole a Nicodemo y dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Me gusta esa traducción. ¿A ustedes también? Le está explicando a Nicodemo, que es con el que tiene el diálogo. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Ese fue el pago que Dios mismo sentenció, y Él mismo pagó, pero no con dinero, sino con la sangre de su único hijo. Ahora bien, Dios como juez no fue indulgente con los culpables, ¿no? Dios como juez no fue tolerante con los culpables, tampoco fue pasivo con nuestros delitos y pecados, no, los enjuició, ¿sí? Nos juzgó y nos declaró culpables. Pero entonces, en su misericordia y amor, entiéndase la metáfora, extendió un cheque, el cual Él firmó. El cheque decía: a favor de los pecadores sentenciados como culpables, por la cantidad de lo más valioso que tengo, mi único hijo. Firma el Dios de misericordia. Dele otro aplauso. Gloria a Dios. Realmente es maravilloso cuando entendemos esto. La ilustración nos ayudó, ¿no es cierto? Ahora bien, acuérdense que en las verdades de Dios siempre podemos decir que tenemos el lado A y el lado B. Bueno, el lado A ya se coció, la tortilla ya se coció por el lado A. O sea, Dios tuvo que enjuiciarnos, nos declaró culpables, pero a la vez Él pagó el precio y por su misericordia nos salvó. Ok, ese es el lado A, pero para que la tortilla se cueza bien hay que voltearla. Entonces háganle todos así y vamos a voltearla. Ahí está. Vamos al versículo que leímos al principio. Santiago 2:13, léalo con mucha atención, porque es una advertencia para nosotros los que hemos recibido misericordia, que fuimos enjuiciados de muerte, sin embargo Dios, por su misericordia, nos perdonó, pagó la deuda. Nos dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia, ahora ya como cristianos, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ese es el otro lado de la tortilla. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El mismo versículo en la versión en lenguaje actual dice de esta manera: porque Dios no tendrá compasión
de quienes no se compadecieron de otros. Pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. ¿Por qué del juicio? Porque seguimos equivocándonos, ¿sí o no? Y seguimos apareciendo como culpables cuando cometemos algún error. Pero si hacemos misericordia con el que los comete contra nosotros y aplicamos la misericordia, entonces cuando nosotros los cometemos, lo que sembramos cosechamos. Seremos tratados con misericordia. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Dios pues mostró misericordia, pero no se quedó anclado en el juicio, que esa es la tendencia de nosotros cuando somos ofendidos. Nos quedamos anclados en el juicio. Él me hizo esto, ella me hizo aquello. Oye, pero necesitas considerar que debes de perdonar. No, pero es que me lastimó y tú no sabes lo que me causó, el dolor que me causó. Tengo años y no he podido superarlo. Oye, pero así como tú recibiste misericordia, tienes que... No. Y se quedan anclados en el juicio. Sí, probablemente lo más seguro es que los que te ofendieron son culpables. Pero tú te has quedado anclado en el juicio contra los demás. Y Santiago dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Miqueas, que es uno de los profetas que aparecen en la Biblia, en el capítulo 7, versículos 18 y 19, habla de Dios de una manera extraordinaria. Es la mejor palabra que pude encontrar. Y dice Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú? Dice, ¿qué Dios como tú? Ni Apolos, ni Zeus, ningún dios de los griegos que estaban alejados, no se interesaban de cómo estaban sus adoradores. Pero el Dios creador, Miqueas dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién como tú, Señor? No retuvo para siempre su enojo. Habla de la paciencia de Dios. Porque se deleita en misericordia. Esta palabra deleitarse, en el hebreo, la idea es de sentir una profunda satisfacción de haber hecho algo como hacer misericordia. Dios se complace más en hacer misericordia que en hacer juicio. Pero tiene que hacer juicio. Ahora, tú y yo nunca vamos a sentir lo que Dios siente, nunca vamos a sentir ese deleite si no aplicamos la misericordia con los demás. Si nos quedamos anclados, vamos a saber a qué sabe la amargura. Pero nunca vamos a deleitarnos en el buen sabor y en la satisfacción que produce el hacer misericordia. Y aquí dice que Dios se deleita en hacer misericordia. Y luego sigue añadiendo el profeta, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá, habla de repetidas veces, una y otra vez, volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Son expresiones metafóricas, porque no hace un hoyo y los mete, no, es metafórico. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una expresión metafórica también, hablando de que nos perdona porque nos enjuició, pero a la vez extendió su misericordia y nos perdonó. Ahora bien, Dios ciertamente no es tolerable con el culpable. Así seas su hijo, así seamos sus hijos. Él no es tolerante con el que es culpable. No, nosotros sí lo somos. Y hasta nos atrevemos a defender a los culpables. Pero Dios no es así. Dios no disimula nuestra culpabilidad. Él nos confronta y nos declara culpables cuando lo somos. Pero no se hace de la vista gorda, no esconde el expediente,
no recibe soborno, es imposible. Miren lo que dice Nahum, que es otro profeta en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 3. Aquí lo dice claramente. Dice, Jehová Dios es tardo para la ira, o sea, es muy paciente y se detiene, porque cuando se enoja Dios, ahora sí que ¿quién te va a ayudar? Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y miren la última frase del texto. Y no tendrá por inocente al culpable. No, en Dios no existe eso. Si tú o yo, quien sea, dice una mentira ante Dios, Él hace su juicio y dice, eres culpable, echaste una mentira. O sea, no te lo va no te va a disminuir la disciplina, no va a disimular, así que Él no oyó la mentira o la calumnia. No, nosotros sí lo hacemos. Te llega un citatorio allí de que el director de la escuela de tu hijo hizo una travesura, descalabró a un muchacho y ya había hecho otras diabluras el muchacho. Y te llegó un citatorio que urgentemente tenías que presentarte en la dirección el próximo lunes porque el director y un grupo de maestros querían hablar seriamente contigo. Entonces tú dices, híjole, pues, ¿qué hiciste, hijo? Aquí dice que agrediste a un muchacho. Pues sí, pero cada rato me decía y pues sí, le aventé una piedra y le pegué. Es que él me dijo y esto y hasta a ti te involucró con malas palabras. Ay, hijo, bueno, qué bueno que no te dejaste. ¿Se imaginan? Ya lo empezó a disculpar. En lugar de ser un padre justo, lo está disculpando. Pero Dios no. Y luego llegas a la cita con el director y te dice, oiga, fíjese que su muchacho, y antes te presentan el descalabrado, ¿verdad? Con 10 puntas aquí en la frente, y tú dices, no, mi muchacho es incapaz de hacer eso, sabiendo cómo es. O sea, no sabes ser un buen juez. ¿Están captando? Decimos que queremos jueces justos que hagan justicia cuando nos ofenden. Y que cuando algún ser amado o cercano a nosotros comete algo y a ti como padre te toca juzgar, hacer un juicio con las evidencias, eres culpable, hijo. ¿Qué hacemos? Los disculpamos. Terrible error. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar allí, porque a la hora que nos hagan, vamos a querer justicia, y como ni siquiera la aplicamos nosotros, ni nos llega, mucho menos la misericordia. Espero estén captando. El tema es sencillo en apariencia, pero a la vez es fuerte, confrontador, porque ahora nos hace ver, híjole, pues como padre, ¿he sido un padre justo o injusto? Etcétera. Como patrón, como dueño de una empresa, ¿realmente he retribuido bien, como dice la ley, a mis trabajadores? O no, soy culpable. Y luego cuando uno de esos empleados me roba, yo exijo todo el peso de la ley. Estamos todos por ningún lado. Pero en Dios no existe eso. Pero podemos aprender de Dios. Él no tiene por inocente al culpable. En el Salmo 7, versículo 11, dice lo siguiente. Léalo con atención. Dios es juez justo. Ok. Si el versículo dijera nada más, Dios es juez, se limitaría únicamente al juicio. ¿Sí o no? Como los jueces de la tierra. Nada más se dedicaría a hacer el juicio, mira las evidencias, dicta una sentencia y ahí se acabó todo, y a la cárcel o a la pena de muerte, según.
Pero el texto dice que Dios es juez y añade una palabra que es un atributo de Dios, justo. ¿Qué significa esto? Que Dios como juez nunca se va a inclinar ni a la parte débil, ni a la parte que más le caiga bien, como lo hacemos nosotros. No, Él es totalmente imparcial y nunca tendrá por inocente a ninguno que sea culpable. Ahora mire, mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. El que se arrepiente recibirá, por la misericordia de Dios, el logro de Jesús en la cruz. Porque acuérdense que Dios puso a su Hijo como pago para ponerse en nuestro lugar, para recibir la sentencia que tú y yo merecíamos. Eso ya está hecho. Y una persona culpable, todos los seres humanos somos culpables de algún pecado. Bueno, mientras estemos con vida, tenemos la oportunidad de que esto se aplique a nosotros si nos arrepentimos. ¿Sí? Si no se arrepiente una persona, le espera solamente el juicio de Dios. Si una persona muere sin haberse arrepentido de sus pecados, pues como la sentencia está ya dada de que es reo de muerte, la paga del pecado es muerte, entonces recibirá únicamente el juicio de Dios. El tiempo de recibir misericordia se terminó. Por eso es que hoy, mientras vivimos, tenemos que compartirle a la gente, a tus familiares, a tus seres queridos, pero decirles la verdadera condición en la que están. Si llega un sobrino tuyo, un primo, un tío, qué sé yo, y te dice, y es drogadicto, golpea a la esposa, y llega contigo, oye, ayúdame, te voy a ayudar, pero mira, te voy a explicar. A ver, dime, ayúdame, de la mejor manera. Yo quiero que me ayudes, mira, tú vas derechito al infierno, así como lo oye, ¿eh? Algunos dicen, ay, ¿cómo le voy a decir eso? A ver, ¿sí o no va derechito al infierno? Pero hay una sola manera de escapar de ese juicio de Dios, ¿sí o no? Recibiendo a Cristo. ¿Cómo Él se va a arrepentir si no se da cuenta de su condición delante de Dios, de que es culpable? La Biblia dice, en Hebreos 9:27, se lo voy a leer, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué sigue? El juicio. O sea, significa que si alguien no se arrepintió, rechazó el evangelio, se burló de Dios, hasta dijo, yo soy ateo, gracias a Dios, y todo ese tipo de cosas. Bueno, mientras tuvo vida, tuvo esperanza. Muere, ya no hay esperanza, sino como dice en Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Eso es terrible, hermanos. En Nehemías capítulo 9 versículo 17, una vez más, ahora le toca a Nehemías hablar de Dios acerca del punto. Y miren lo que dice, no quisieron oír, se refiere al pueblo que salió de la esclavitud de Egipto y pasaron el desierto y se quejaron, se rebelaron, etcétera. Dice, no quisieron oír. No porque no oyeron, sino no quisieron, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Querían regresarse a Egipto. Y miren cómo dice Nehemías aquí, pero tú eres Dios que perdonas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero tú eres Dios que perdona. Clemente y piadoso, le dice. Tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Hermanos, no hay un solo ser humano abandonado por Dios.
¿En dónde estaba cada ser humano cuando empezó a corromperse? Estaban en el corazón del Padre y estaban en la cruz de Cristo. Dios no dejó abandonado a nadie. Nosotros somos los que no queremos caminar con Dios, los que no queremos amar a Dios, mucho menos obedecerle. Pero Dios, cualquiera que se acerca a Él con corazón sincero, lo recibe y lo perdona, ¿sí o no? Porque no los abandonaste. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esa frase significa que la misericordia es más grande que el juicio. Y Dios se complace y se deleita en aplicar la misericordia, aunque es necesario que aplique juicio también. La idea es que, en nuestro caso ahora, si mostramos misericordia a otros, el juicio que podría caer sobre nosotros, que están conscientes que podemos fallar, hay un bebé allí, si lo atienden, gracias. Entonces, esta es la idea, que si mostramos misericordia a otros, el juicio que podría caer sobre nosotros, que sin duda seguiremos fallando, ¿están conscientes? Pues será superado por la misericordia de Dios, si somos misericordiosos. Unas preguntas para hacer un breve examen de nuestro corazón. Vamos a examinarlo y vamos a responder ahí en el silencio del corazón. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos con aquellos que nos ofendieron, que nos atacaron, que nos hirieron? ¿Somos implacables en nuestro juicio con ellos? O sea, alguien implacable es más o menos así. O sea, es culpable el que te agredió. Hay testigos, todos se dieron cuenta que te mintió, te traicionó, te robó, lo que haya sido. Culpable. Pero eres implacable en tu juicio, culpable. Culpable eres. Oye, pero no, que pague. Yo nunca haría eso que él hizo. Mira, nunca digas eso. De verdad. Hasta hay un dicho que dice, nunca digas nunca. La Biblia dice, si alguno piensa estar firme, tenga cuidado porque puede caer en lo mismo que cayeron los israelitas, que fue la queja, la amargura, la murmuración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo somos contra el que a veces es imaginaria la ofensa, a veces es cierta? Pero supongamos que es cierta. ¿Cómo somos en el juicio? No, de plano. Y a todo mundo cuando comentamos, a todo mundo le decimos, o sea, no existe la mínima posibilidad de que tú extiendas misericordia sobre él. ¿Cómo te comportas ahí? ¿Te complaces más en hacer ese juicio que en hacer misericordia? ¿O somos de los que mostramos más misericordia con los que más amamos y nos caen bien? Aquellos que, pues no, esos te ofenden, te hacen algo y no, los desapareces de tu vida de manera completa. Los borras del mapa. ¿Cómo somos? Hermanos, aquí la advertencia. Nunca olvidemos que la manera en que tratamos a los demás debe ser con más misericordia que juicio. Ahora, no estoy diciendo que lo disculpes, ¿no? Porque si es culpable, pues tiene que disculparse y Dios va a tratar con él. Y ahí está el veredicto, culpable. Pero ¿tú qué vas a hacer con el culpable? ¿Qué hizo Dios con los culpables? ¿Qué debemos hacer nosotros con los culpables? Esa es la manera correcta de corresponder a la misericordia recibida. Si no mostramos misericordia con aquellos a los que condenamos con juicio severo, cuando nosotros cometamos algún error, no se nos va a mostrar misericordia, hermanos.
porque te anclaste ahí en el juicio. Y no vas a recibir misericordia. Fíjate lo que dice Mateo 6:14, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos y les habla acerca, al final de la oración del Padre Nuestro, dice: perdona nuestras deudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan de esa oración, no? Bien, en el versículo 14 Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero miren el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, nos está hablando a cristianos, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Órale. ¿Lo están entendiendo, cristianos? Algunos es muy probable que estén anclados por años. Tienen años anclados en su juicio de manera inflexible. Culpable, 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 me hizo, y culpable, culpable, pasa un año, 2, 15, 20, y culpable, culpable. Te anclaste. Por eso es que no has recibido la misericordia de Dios cuando la has necesitado. Por eso el vacío del espíritu y del corazón, por eso el tropiezo tras tropiezo. Dios no te ha olvidado, tú te olvidaste de lo que Dios hizo por ti y no has sido capaz de ser misericordioso como Él fue misericordioso contigo. Jesús dio una sentencia condenatoria a aquel siervo, ustedes lo van a recordar, aquel siervo que se negó a perdonar a otro igual a él, a pesar de que su amo, el rey, le había perdonado a él una deuda impagable, pero él no correspondió. Es una ilustración, se llama parábola, que es un ejemplo que Jesús puso, la parábola de los dos deudores, así se conoce, como un ejemplo para ilustrar lo que Dios hizo y lo que nosotros debemos de hacer, que en el caso de este siervo no correspondió. Vamos a leer esta ilustración que Jesús puso, esta parábola, que ilustra unas verdades tremendas. Mateo 18:21. Sígame ahí. Entonces dice, Jesús está hablando del perdón aquí, en los versículos anteriores. Habla de las ofensas unos con otros y habla acerca de perdonar, ese es el contexto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces, Señor? Pero él no permitió que Jesús le contestara, él mismo contestó. Y esto me recuerda a esos hermanos que: hermano, necesito un consejo. Fíjese que tengo un problema ahí en la escuela con mi hijo. Pero ya sé lo que voy a hacer. Y yo ni digo nada. Sí, vaya y hágalo. De verdad, así hay gente. Habla y ellos mismos se responden. Y así estaba Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Ahora, acordemos este dato que era cultural. Los rabinos del tiempo de Jesús, contemporáneo obviamente de Pedro, enseñaban no de la Biblia o no del Antiguo Testamento, sino enseñanzas que ellos pues se les imaginaron, como hoy muchos inventan sus doctrinas, ¿no? Y estos rabinos llegaban a decir: cuando tu enemigo te ofenda o alguien te ofenda, perdónalo. Si lo vuelve a hacer una segunda vez, perdónalo. Pero si lo hace 3 veces, ya no lo perdones. Entonces está oyendo de Jesús que hay que perdonar. Y él se acuerda de esa enseñanza y dice: bueno, ahí se ve un buen corazón de Pedro, pero siguió con sus limitaciones. No era lo suficiente bueno. Porque él dice: bueno, los rabinos me enseñaron 3, pero yo le añado otros 3
para mostrar que yo quiero ser un hombre que perdona, así como Dios me perdonó a mí. Y todavía le voy a añadir uno para que sean 7, porque 7 es el número de Dios, el que habla de totalidad. Jesús le dijo en el versículo 22, no te digo hasta 7. O sea, Pedro, no le pongas límite al perdón. ¿Acaso yo te puse límite? ¿Te dije hasta 7? Nada más 7 errores te tolero, Pedro. ¿Le dijo eso? No. Y nosotros sí ponemos límites. Y Jesús dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este número habla de 490 veces, pero en realidad no es que fueran 490, no, sino que habla de algo ilimitado. Es una expresión metafórica que habla de algo exagerado, porque cuando después de todo tú logras perdonar 490 veces que ya aprendiste, ¿no es cierto? Pues imagínate, 1, 2, 3, 4, 200. Entonces Jesús en el versículo 23 le dice, mira, el reino de los cielos es como esto, Pedro. Es semejante a un rey. Ese rey representa a Dios, obviamente, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En alguna ocasión yo hice el cálculo y era una cantidad que, para resumir el punto aquí, ni viviendo 90 vidas de 80 años podía pagar con un buen salario. O sea, significa 10,000 talentos una deuda impagable, que representa la deuda que nosotros teníamos con Dios, que era impagable y no se podía pagar con dinero, y se tuvo que pagar con la vida de su hijo único. Eso representa los 10,000 talentos, deuda impagable. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, esa palabra postrado significa derribado literalmente, aquí sí, derribado, todo desparpajado en el suelo, hecho un guiñapo, postrado así, todo mal, le suplicaba y le decía, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero lo vio en tan condición, dijo, pobre hombre, ¿cómo me va a pagar? Ni viviendo 90 vidas. Eso es una deuda impagable. Entonces, como vio la condición, así como la del abogado, que no podía pagar, pues aquí en el ejemplo dice, el señor de aquel siervo, versículo 27, fue movido a misericordia. O sea, el juicio era que debería de ir a la cárcel, porque le debía y no le pagaba, ¿sí o no? Ok. Pero, ¿qué sucede aquí? Como él suplicó, este rey fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. No aquel siervo, ¿te imaginas? Imagínate que tú debes 50 millones de pesos. Pero no digan, ay, ¿cuándo? No, suponían, yo dije supongan. Porque pues ¿quién de aquí debe 50 millones? ¿Alguien debe 50 millones de pesos? No hay nadie, ¿verdad? No, pues, ahora, supongamos que los debes. Es una deuda, híjole, ¿cómo la vas a pagar? ¿Cómo te endeudaste? ¿Quién sabe? Pero los debes. Imagínate que a quien se los debes, te ve en una miseria, te ve todo lloroso, lagañoso, de tanto llorar, pitañoso.
desparpajado y suplicándole, ¿sabes qué? ¿Cómo me puedes ayudar para poderte? No, hombre, ¿qué me vas a pagar? ¿Sabes una cosa? Ya no me debes nada. Te perdono la deuda. ¿Cómo reaccionarían? Híjole, hermano. ¿Algunos de ustedes le han perdonado alguna vez una deuda? Que le digan, ya no me debes nada. ¿A poco no se siente alegría? ¿Sí o no? Miren, una vez yo supe de alguien, un hermano, tenía una necesidad apremiante y yo me di cuenta de rebote porque yo estaba por ahí y escuché que le estaba comentando a otro, ayúdame a orar, mira, y el otro le dijo, híjole, ¿y de cuánto es tu apuración? Dijo, de 50,000 pesos. Así dijo. Y yo me di cuenta, oí, y era lo que yo tenía ahorrado. El Señor me dijo, préstaselos. Entonces lo llamé por acá, le dije, oye, oí sin querer esto y yo te los presto. ¿De veras, pastor? Dice, sí, no es de la iglesia, es de mi peculio personal. Y se los presté. Ay, estaba bien contento. Bueno, pasaron como unos 3 meses. Yo no le cobraba ni él me decía cuándo me iba a pagar. Pero el Señor, de una manera sorprendente, me bendijo a través de unos hermanos con una cantidad que dobleteaba. Y bueno, yo los recibí, esa bendición, y dije, ¡oh, Señor, gracias! Y luego me dice, pero perdónale los 50 al otro. Le voy a decir algo, no me costó trabajo, de verdad. Y dije, no, sí, claro. Oye, si me das el doble, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Entonces voy con él y le digo, oye, hermanito, ¿qué pasa? Ay, pastor, no me debes nada. Miren, los ojos, despertó, porque era el servicio de las 8 y, no, hermano, le digo, sí, hermano, fíjate que pasó esto y esto, así es que, no, hombre, no me debes nada. 50,000 le volvió la vida. Imagínate a una deuda impagable. Pero miren lo que sucede después. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el salario de un día en ese tiempo. Es decir, que eran poquito más de 3 meses de un salario mínimo que le debía a este hombre. Era una deuda que bien podía haberle pagado con abonos pequeñitos en un año. Pero dice que haciendo de él, el verbo en el griego habla de un tomarlo violentamente y estrujarlo y sacudirlo. Y haciendo de él lo estrujaba y le ahogaba. O sea, significa que lo levantaba en peso y aún con las ropas y lo ahogaba, casi lo estrangula. Diciendo, págame lo que me debes. Ahora, ¿era justo que le pagara los 100 denarios? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Y si él no los pagaba, por lo que haya sido, ¿sería justo ser llevado a un juicio? ¿Sí o no? Sí. Ahora, el juez que lo iba a enjuiciar por esa deuda daba el veredicto y culpable y tienes que pagar y reintegrar y aparte una multa. ¿Era justo? Sí. Era justo. Entonces, él hizo lo justo. ¿Qué hizo? Entonces su consiervo, postrado a sus pies, es la misma palabra que describe cuando él estuvo postrado, todo esparpajado, lloroso. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30, mas él no quiso. ¿Ve cómo es algo de la voluntad?
No es de que si siento bien o no. Miren, los mandamientos de Dios, ahí es donde algunos cristianos se confunden. Los mandamientos de Dios son para ser obedecidos. No son opcionales a realizarlos. No es si tú quieres, obedece. Si te sientes bien, hazlo. Si te nace del corazón, hazlo. Algunos deducen mal en una lógica equivocada y dicen, no, es que si yo hago eso sin que me nazca del corazón, soy un hipócrita, dicen. Entonces, Abraham sería un hipócrita porque él no sentía sacrificar a su hijo. Sin embargo, él estuvo a punto de hacerlo, ¿sí o no? ¿Era un hipócrita? Díganme. No. Entonces piensan mal, deducen mal. No es que si siento bien o siento no, y si lo hago no sintiendo bien o que me nazca soy un hipócrita. Es una lógica equivocada. Los mandamientos son para ser obedecidos. O los obedeces o no. No hay otra opción. Entonces dice aquí, él no quiso esperarlo y mucho menos pensaba en perdonarle la deuda. Se le olvidó completamente lo que el rey había hecho con él. Así como a algunos cristianos se les olvida la misericordia que recibieron de parte de Dios. ¿Y qué hizo? Fue y lo echó en la cárcel. Pregunta, ¿era justo meterlo a la cárcel? Sí, era justo, por supuesto, porque le debía. Pero se estancó ahí. Nunca dejó que la misericordia triunfara sobre el juicio. Era culpable de deuda, pero se estancó. Y lo metió a la cárcel hasta que le pagase la deuda, entonces podía salir, saldada la cuenta. Entonces era justo lo que hizo. Pero se olvidó de hacer lo que hicieron con él. Y en la proporción que nosotros hicimos con Dios, no se compara con lo que nos hacen o hacemos. ¿Sí o no? Ahora, sucede algo tremendo. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Mire, esa frase que se entristecieron, yo le puedo testificar lo siguiente. Cuando yo me he encontrado en algún momento con algún cristiano que es implacable en su juicio, no, y que me la paga, y que él me la hizo, oye, pero mira, pues son cristianos los dos, a ver, vamos a orar, no, ¿cuál? Que Dios derrame su ira sobre de él. Oye, espérate, es que mira, vamos a orar para que hablen los dos y se reconcilien. No, yo no quiero nada, él me quitó, mira, cuando yo veo a alguien así, mi corazón se oprime y se entristece. ¿Por qué? Porque está a punto de caer en lo mismo o en algo peor. Porque con el juicio que mides, con la vara que mides, serás medido. Así de una manera implacable, olvidándote de la misericordia, de esa manera Dios lo hará también. Porque no correspondiste. Y eso es terrible, hermanos. Entonces se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, le contaron al rey. Entonces, llamándolo señor, le dijo: siervo malvado. Imagínate que Dios te dice: ven acá, mujer malvada.
ven acá, hombre malvado. Que Dios le diga al que lo perdonó, eres un malvado. ¿Cómo te atreves a hacer lo que hiciste, olvidándote de lo que yo hice por ti? Eres un malvado, le dice. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste y te vi todo en bancarrota. Y me rogaste, ¿no? Y me pediste misericordia y te la otorgué. Y luego le hace la pregunta del millón. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la respuesta? Pues sí, pero ni siquiera respondió. Seguía montado en su macho, como decimos acá en México, en su implacable juicio. Me debe y me paga, me debe y me paga. Oye, pero yo te perdoné lo impagable. Pues no me importa, que me pague mis 100 denarios. Híjole. ¿Qué tuvo que hacer el juez justo? Aquí, que representa a Dios, este rey. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, lo metió a la cárcel. Pero aquí hay algo que implica algo bien tremendo, hermanos. La deuda era impagable. ¿Cuánto iba a durar para pagarle la deuda? ¿Cuánto iba a durar en la cárcel? Siempre. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hijo de madre. Yo no sé, hermanos, cómo ven, cómo están recibiendo este mensaje. No lo sé. Pero déjenme terminar con una historia verídica. Esta no es una ilustración, esto no es una parábola ni una metáfora. Es una historia real que sucedió en este mismo lugar donde yo estoy parado, en este púlpito, hace aproximadamente entre 10, 12, 15 años, no tengo la fecha exacta, pero ya tiene un buen tiempo. ¿Qué sucedió? Hubo una convocación de parte de unos pastores que venían de Estados Unidos para venir y ministrar a los pastores de esta ciudad. Y a mí me contactaron para ver si podía prestarles el auditorio, y accedimos, lo prestamos. Y entre estos predicadores venía uno que era pastor evangelista, un hombre ya llegando casi a los 80 años, y empezó a ministrarnos. Tony Martín del Campo lo tradujo ese día. Y mientras él estaba predicando y ministrándonos, dijo: no tengan celos entre ustedes, los pueden destruir. No tengan envidia entre ustedes, los puede destruir. No tengan celos entre ustedes, los pueden destruir. Les voy a contar una historia, dice, que me pasó a mí. En la ciudad donde yo vivo, Dios me dio un ministerio grande. Mi iglesia es de 15,000 personas y muchas otras iglesias. Pero en la misma ciudad había un pastor que tenía un ministerio muy reconocido también. No voy a decir los nombres, no tiene caso, pero es real. Dice, pero este pastor evangelista era mundialmente conocido, más que yo, y eso me provocaba celos y envidia. Y aparte su iglesia era más grande, tenía cerca de 20,000 personas. Tenía algunos miles más que yo, y eso me provocaba bronca dentro. Ay, sí, se cree mucho. Ay, sí, pero yo le voy a... Y había una competencia, y luego nos ministraba, que no debe de haber entre ustedes. Dice, un día, alguien vino y me dijo: oye, hay esta acusación en contra de fulano de tal, o sea, aquel del cual él sentía envidia. ¿Cómo? ¿Y qué tan verídica es esta acusación? Es una acusación grave. ¿Y qué tan verídica? Dice, hay algunas pruebas, y me entrega las pruebas. Dice, cuando vi aquello en mis manos dije,
esta es mi oportunidad para destruirlo. Yo voy a investigar más, contrató investigadores, él mismo contó esto. Le tomaron fotos, escritos, correos, pruebas contundentes de que este pastor evangelista vivía una doble vida, vivía en inmoralidad. Tenía las pruebas en la mano. Cuando las tuve, dice, y lloraba el hombre, dice, convoqué a los periodistas de la ciudad y les dije, les tengo una gran noticia. Me gocé tanto, sentía yo un regocijo de que él fuera culpable y que fuera quitado de mi competencia y de mi camino. Y cuando yo lo expuse con las pruebas, yo miré la reacción de los periodistas, que era de asombro, porque era un hombre bien respetable y respetado. Y presenté las pruebas y dentro de mí sentía como una alegría. Eso merece un juicio tremendo, va a venir sobre de él. Pues sí, de 20,000 le quedaron 300 personas. Un día, estos periodistas corrieron a entrevistar al acusado y él lo negó. Y él presentó todavía más pruebas y ya se hizo viral aquello en ese entonces. Se corrió la noticia y él no tuvo más remedio que reconocer que había pecado. Le pidió perdón a su congregación, visiblemente conmovido y arrepentido, pidió perdón. De 20,000 quedaron 300 personas. Se fueron. Se mantuvieron en su juicio implacable contra él. Yo sentía una alegría por ver lo que le sucedió al que yo imaginariamente sentía que me humillaba porque era más grande en su ministerio que yo. Dice, hermanos, fue destruido su ministerio, su testimonio hasta los suelos. Y yo me sentía el héroe de Dios, el defensor de la sana doctrina. Y me pavoneaba de haber sido yo el que lo ventilé y lo saqué a la luz. Dice, miren hermanos, después de un año, ¿saben qué pasó? Caí en exactamente lo mismo que él. Pero fue peor para mí, porque a mí me enjuiciaron sin piedad. A él le quedaron 300, a mí no me quedó nada, dice. Hermanos, dice, no se olviden de la misericordia. Y nos habló de que si había algo entre nosotros, aquí ahorita en este mismo momento, dijo, arreglen cuentas y olvídense ya de ese juicio implacable para que la misericordia triunfe sobre el juicio. Si no quieren vivir algo como lo que yo viví. Así es que hermanos, pues a ponerse las pilas, a obedecer o a atenerse a las consecuencias. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer? ¿Ya saben lo que tienen que hacer? Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra muchas veces es un bálsamo que sana las heridas, otras veces consuela el corazón, pero otras veces nos confronta. Y hoy hemos sido confrontados, porque no hemos correspondido a la misericordia que hemos recibido, al perdón que hemos recibido, y hemos sido implacables en nuestro juicio, que aunque certero y justo, ahí nos hemos anclado. Perdónanos, Señor. Una vez más, apiádate de nuestras debilidades. Una vez más, Señor, perdona nuestros pecados. Una vez más, sepúltalos en lo profundo de la mar. Aleja una vez más de nosotros nuestras iniquidades. Y danos un corazón como el tuyo, Señor. Con el misericordioso, dice tu palabra, te mostrarás misericordioso. Sed pues misericordiosos, dijo nuestro Señor, como también vuestro Padre es misericordioso. Señor, que no quedemos anclados en el
severo juicio. Podemos declarar culpabilidad, sí, pero que la misericordia triunfe sobre el juicio. No sea que nos olvidemos de lo que hiciste por nosotros y como aquel siervo malvado nos llames a cuentas y recibamos un juicio doble y peor. Ayúdanos, Señor, mientras tengamos vida. Que tu gracia, Señor, sea derramada en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que tu misericordia nos abrace, Señor. Pero que esto haga enternecer nuestras emociones, nuestros veredictos y juicios, y seamos misericordiosos con los que se equivocan, fallan o pecan contra nosotros, así como tú sigues haciéndolo con nosotros cuando pecamos y fallamos. Estamos en tus manos, Señor. Guíanos cada día de nuestra vida, Señor, en la bondad, en la justicia, pero en la misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.